La historia transcurre en la Academia de Magia Regarden, donde por obvias razones se valora más el talento para la magia. Pero ¿qué pasaría con aquellos que no la poseen? ¿Tendrían la misma oportunidad de progresar en la academia? Pues para saberlo veremos la historia del prota, llamado Will Sephor, quien por ahora está matando monstruos en la mazmorra. Vamos ahora a un salón. Hay un alumno dice que canalizar magia durante un minuto sobre el mineral de Valka del polvo de Agni crea un poco de sulfuro, y así se puede generar una llama muy brillante. Su maestro llamado Edward dice que es correcto, y le pide a Will que baje un momento. El prota estaba cansado de que lo llamen siempre, pero aún así baja. Ahí el maestro le pide que conjure la llama, pero por más que lo intentaba, Will no podía, lo que causa la burla de los demás. El maestro les pide que se callen, y luego le dice al prota que es imperdonable que alguien no pudo usar ni la magia más básica, y que es solo un ratón de biblioteca que sobresale en lo teórico. En ese momento este tipo lanza un hechizo para conjurar la llama, y su maestro le pide que no se luzca sin permiso. Él es Ion, y le dice a su profe que lo hizo porque Will parece indispuesto, así que solo quería ayudarlo. Después el maestro le dice a todos que acaban de ver la supremacía de la magia, y que la magia es autoridad y poder. Además le recuerda que sus héroes son magos, y que en esta escuela miden su talento para la magia. Por eso alguien incapaz de usarla no es digno de estar aquí. Después de la clase, Sion junto a sus amigos Gordon y Liril van a molestar al prota, y le preguntan si volvió a ir a la mazmorra. Además Sion le dice que matar monstruos menores para ganar puntos es una vergüenza. En ese momento llega esta chica de Colette y les pide a los tres que se detengan, pero Sion le dice que no entiende cómo una estudiante tan destacada puede defenderlo. Ella lo confronta y le dice que Will es más amable que él, y que se esfuerza más que nadie, por eso no soportará que insulten a su amigo. Sion dice que la amabilidad y el esfuerzo no te convierten en un gran mago, además que convertirse en magia Vander es un sueño que le queda gran al prota, y después se va diciéndole a Will que le haga caso al maestro y se vaya de una vez. Luego Colette empieza a animar al prota, pero él le dice que aunque le duele es cierto que no puede usar magia, además que si preocupa a una chica tan linda como ella tiene mucha suerte. Como típica tsundere, Colette se pone algo nerviosa, y le dice que adularla no le servirá de nada, y que seguro eso le dice a todas. Will le dice que le enseñaron a elogiar a las mujeres, y que siendo objetivo será bastante linda. Al escucharlo Colette se pone todavía más nerviosa, así que le pide que se calle. Luego piensa que casi se deja llevar, y que es hija de una familia noble, por eso tiene que mantener la calma. Will dice que le parece hermosa la vista, y Colette menciona que es una luz muy cálida, y que los magos más poderosos, los Magia Vander, aún protegen el cielo. Después Will cuenta que hace mucho la gente no sabía nada del cielo, y estaban atrapados en la total oscuridad. Además los habitantes celestes aterrorizaban al mundo, hasta que 5 magos se opusieron a ellos. Esos magos rechazaron a los invasores y pusieron un sello en el cielo, y así trajeron la paz al mundo. Esos héroes eran llamados Magia Vander, que es un título que desde entonces solo se otorga a los más poderosos, y que todo el mundo sueña con alguna vez tener el honor de ser uno de ellos. Colette pregunta si acaso la doncella de la vara de hielo, Alvis Vina, los estará observando. Will dice que sí, y que está sentada junto a una ventana mirando hacia acá. En ese momento tiene un recuerdo, en el que una niña llamada Elfaria le dice que el sol y la luna flotan en el cielo real, y que al otro lado del cielo hay una puesta del sol preciosa bañada de un rojo brillante. Menciona también que si se acerca mucho al cielo en lo alto de la torre, y se convierte en magia Vander, podrán ver la puesta del sol. El prota le dice que vayan a verlo juntos, así que hacen una promesa para no olvidarlo, pero esa no fue más que una promesa infantil, aunque ella era alguien excepcional, y con su talento se convirtió en la magia Vander más joven de la historia, y partió hacia la torre, mientras que él no tiene talento, y no llega ni siquiera a mediocre, pero aún así es incapaz de olvidar la promesa que hicieron, por eso sigue luchando por alcanzar su sueño y estar a su lado. En otra escena vemos que este profesor llamado Norgan le dice al prota que es un idiota, ya que volvió a ir a la mazmorra sin permiso, y que este paso hará que lo maten. Will se disculpa por lo que hizo, pero aún así le pide sus créditos. El profe confirma que mató a un Evil Guard, y eso le suma los créditos. Al escuchar esto Will se pone feliz, y Norgan le pregunta si sigue empeñado en ser magia Vander, ya que antes de llegar a la torre debe acceder al instituto superior, y que para ello necesita muchos créditos, tanto en práctica, hechicería y teoría, y como no puede usar magia no podrá conseguirlo de hechicería. Will responde que ya lo sabe, por eso se centra en la práctica yendo a la mazmorra, y el profe le dice que ya se lo explicó, y que avanzar solo con lo práctico es imposible, en especial para alguien que no puede usar la magia. El prota estaba desanimado al escuchar esto, y Norgan le dice que no puede soñar con ser magia Vander, cuando tal vez ni siquiera se gradúe. Además que en los últimos exámenes no ha conseguido créditos, es decir que necesita 4 créditos para este fin de semana. Will asustado dice que solo le quedan 2 días, y se pone a revisar todas sus notas, y Norgan para ayudarlo, le dice que en el sexto piso hay un Baskerville, y que cierto ratón de biblioteca nunca lo ha derrotado. El prota feliz lo abraza por su ayuda, y vemos que Sion había escuchado todo. Él planea eliminar al Baskerville para echar al prota, y después de un rato Will se dirige a la mazmorra. En el viaje lo acompaña su gato llamado Kiki, y el prota le dice que no se preocupe, ya que solo tiene que tener cuidado con su aliento de fuego, por eso le pide que lo ayude con su olfato. Por otro lado vemos a estos tres también en la mazmorra, quienes están dispuestos a eliminar al monstruo, para que así puedan echar a Will. Lily le pregunta
pregunta a Sion si está seguro de esto, ya que venir solo los tres al sexto piso es demasiado peligroso. Sion les pregunta quién cree que es, y sus compañeros asustados le dicen que saben que es de la realeza y que no querían ofenderlo. Luego siguen caminando, y Sion piensa que alguien que no puede usar magia no debería ni plantearse ser magiavander. Además no tiene ni derecho a permanecer en la academia. Después le dice a sus compañeros que su objetivo es el Baskerville, y en ese momento Gordon es mandado a volar, y el responsable había sido esta enorme criatura. Lyria al verlo grita de terror, y eso alerta a Will, quien se dirige rápidamente al lugar. Al llegar ve que el monstruo es un Evil Sentinel, un enemigo que vale 10 créditos y que es más de nivel 5, pero es extraño que esté aquí, ya que se supone que vive en varios pisos debajo. Sion asustado y mojando sus pañales intenta defenderse, pero sus hechizos serán inútiles, ya que el monstruo es demasiado poderoso. Will al verlo dice que está perdido, y piensa que lo debería ayudar, pero después duda un poco y se pregunta si de verdad vale la pena, ya que Sion siempre lo ha tratado demasiado mal, y siempre lo ha acosado, por eso si huye ahora sería lo mejor. Sin embargo algo dentro de él le dice que es amable, y eso era la voz del Faria, quien le había dicho que era más valiente que nadie, y le había dado esta especie de lentes. Al recordarla Will dice que solo quiere estar a su lado, y que quiere ser digno de ella. Luego poniéndose los lentes va a salvar a Sion, diciendo que por lo menos será un espadachín solitario. Al mismo tiempo el profe Edward va con Norgran, y le avisa que Sion y sus compañeros se fueron a la mazmorra. Norgran no lo podía creer, y Edward le pide que los localice con su familiar, ya que la mazmorra es enorme. Norgran le pregunta a qué piso iban, y Edward dice que se fueron al sexto piso, por lo que al escucharlo Norgran dice que entonces no se deben preocupar, ya que Will estaba allí. El prota por su parte logra esquivar un gran ataque del monstruo. Luego el monstruo le lanza unas rocas, aunque Will logra bloquearlas y se dirige hacia él, y dando un salto logra atacarlo por la espalda. Si uno podía creer lo que veía, ya que ese chico sin magia que siempre despreció ahora lo estaba salvando. Mientras tanto los profes veían la batalla a través del gato, y Edward estaba sorprendido. Norgran le explica que Will es un caso especial, ya que tiene una fuerza sobrehumana, el físico robusto de un enano, y con ver una vez al enemigo puede leerlo a la perfección. El prota por su parte logra esquivar un gran ataque del monstruo, lo que le permite cortarle el brazo y desarmarlo. Luego se dirige a agarrar el arma del monstruo, y Norgran continúa diciendo que aunque es cierto que Will no puede usar magia, en este mundo él es el único guerrero. El prota se alista para atacar con la gran espada, y a pesar de que recibe un gran rayo de poder lo logra atravesar, porque en palabras de Norgran, un espadazo suyo es más poderoso que un rayo. Con esto logra vencer al Evil Sentinel, y le pregunta a Sion si se encuentra bien. Él se sintió humillado al ver que alguien sin magia lo había salvado, y mientras tanto Edward no podía aceptarlo, el hecho de que alguien que no usa magia puede ser tan poderoso. Al día siguiente el prota le lleva el cadáver del monstruo a Norgran, y con esto recibe los 10 créditos, y así es como comienza la historia de un mago sin magia, la historia de una varita y una espada. Luego vemos un poco de la vida del prota de 5 años, cuando solo tenía 10. Todos lo discriminaban por no tener magia, y se preguntaban cómo pudo entrar a la academia. Algunos comentan que lo usaron como carnada para que el Faria se matriculara, pero ahora ya no es necesario porque el Faria ya se convirtió en magiavander. Después Will va junto a su maestro a ver a la directora, y ella le entrega al prota un arma. En ese momento prepara un hechizo, y Will al sentir el peligro empuja a Norgran, y empieza a destruir uno por uno los ataques de la directora. Tanto ella como su maestro quedan sorprendidos ante el poder de Will, y la directora se empieza a reír, y permite que el prota siga acudiendo a la academia. Norgran le pregunta si está segura, ya que Will no podía usar magia. La directora dice que justamente eso es lo interesante, y que el prota es como una espada anhelando ser una varita. Will le pregunta a la directora si podrá subir a la torre estudiando en esta academia, y si podrá estar junto al Faria si se vuelve fuerte. La directora le dice que si es diligente y conserva su voluntad como si no importara nada, sería posible. Will se llena de determinación al escuchar esto, y luego se retira junto a su maestro. Al estar sola la directora menciona que como no tiene guardián todo recaerá sobre él, y se pregunta cómo resultará el que una espada quiera hacer una varita. Volviendo al presente, Norgran estaba dictando su clase, y explica que cuando dicen subir a la torre, se refieren a avanzar al instituto superior, y que para ser uno de los Magia Bander, quienes gobiernan desde lo alto los Mercedes Caulis deben reconocerlo primero, y hay dos maneras básicas de llegar hasta allí. La primera es crear un nuevo tipo de magia, y la segunda es conseguir al menos 7200 créditos en la academia. Dice también que como muy pocas personas logran lo primero, la mayoría de los estudiantes optan por la segunda opción, pero había un problema, pues muchos aquí no podrán ni siquiera llegar a graduarse, así que por ese motivo tendrán una clase extra. Will al escucharlo lamenta la noticia, y al acabar la clase Colette le dice que al parecer fue bastante cansado. Él le dice que sí, y que hicieron de todo. Colette menciona que Norgran es muy duro, ya que a Will no le quedan créditos que ganar de cosas escritas. El prota dice que es porque falla en conjuración, pero no por ser un fracaso dejará de esforzarse. Además el profe Norgran es muy amable por darle esas clases extra, a diferencia de los demás profesores que solo los abandonan a su suerte. Cole dice que se siente
cierto, y que no se imagina al profesor Edward dando clases adicionales. En ese momento se cruzan un grupo de chicos hablando, y allí Lily le contaba a todos que Sion había vencido en Evil Sentinel. Los demás estaban sorprendidos de que haya vencido un monstruo que vale 10 créditos, y Lily dice que al principio lo superó, pero cuando despertaron Sion lo había matado. Los demás dicen que ahora Sion destacará todavía más, y que pronto estará entre los 3 mejores. Sin embargo, Sion sabía lo que en realidad había pasado, y al ver pasar a Will no puede contener su enojo, así que se dirige hacia él e intenta golpearlo. Cole sale en defensa de su amado, y al final Sion no se atreve a hacer algo y se va, y Cole le pregunta al prota si pasó algo entre ellos. Will dice que no es nada importante, y por otro lado Edward se dirige con la directora, y le dice que el prota debe ser expulsado. La directora le pregunta qué viene eso ahora, ya que Will está en su sexto y último año, por lo que sería injusto expulsarlo ahora. Edward dice que en esta academia instruyen a magos, no a guerreros, y que es inaceptable que alguien pueda superar la magia sin poder usarla. La directora entonces le muestra que Will tiene muy buenas notas, y que sus informes son muy interesantes, por lo que se ignoran el hecho de que no puede usar magia es un alumno excelente. Además que dejándolo de magia Vander tiene muchas opciones como sanador, y que esta academia tiene el deber de crear eruditos para el día del destino. Edward le dice que el prota no quiere ser erudito, sino magia Banner, y ese era el problema. La directora dice que ciertamente lo es, por eso le pide que lo ponga a prueba, ya que ahora que sabe su secreto puede gestionar la prueba personalmente, y si Will demuestra ser incapaz de superar la prueba dejará en sus manos el asunto de la expulsión. Edward le pregunta si está segura, ya que él no es tan piadoso como Noran, y la directora dice que eso no importa, y que le confía la prueba a Will. Edward entonces se va feliz, y la directora con una sonrisa menciona que él ahora comprobará la verdad por su propia cuenta, y que él entiende los magia Banner mejor que nadie, además que es conocido como el mago de la víbora oscura. Mientras tanto, Cole con su magia ayuda a Will a abrir unos casilleros. El prota le dice que necesita su ayuda, ya que no le dan permiso para portar su espada en el campus, y si regresa a la residencia su compañero no le deja salir. Cole le pregunta si se llama Rusty, y el prota le dice que sí, y que son viejos conocidos. Luego se van a estudiar, y Will empieza a leer la historia de los enanos, quienes habían sido explotados y tratados peor que los elfos. Cole le dice que ya estudió esa parte, y Will menciona que esta es la perspectiva de otras razas, y que si pierde un solo crédito no llegará al instituto superior. Después empieza a contar la batalla de Garzaronzo, donde los enanos lucharon incluso frente a la magia más poderosa, y que su decisión de nunca rendirse puede superar incluso a la magia. Cole le pregunta si eso le enseñó el profesor Nogran, y Will le dice que sí, y que le gustó demasiado la idea, y en ese momento llega Edward, y le pide al prota que vayan a la sala de hechicería de inmediato. Tras un rato llegan, y el profe le dice que dado su continuo fracaso en hechicería, le dará una lección extra. Will le pregunta si solo se la dará a él, y Edward le dice que sí, y comprobará él mismo su valía. Después demuestra su poder, y le dice que su objetivo será asestarle un solo golpe, y que si lo consigue le dará 5 créditos de hechicería, pero si fracasa abandonará la academia. Will aún no asimilaba la situación, y Edward le dice que alguien sin talento no debería ni soñar ser magia Banner. Luego se prepara para atacar, y por otro lado Nogran va con la directora, y le pregunta para qué lo llamó. Ella le dice que le pondrá al corriente del asunto, y a través de su magia le muestra la pelea de Will y Edward, y mientras estos dos pelean, la directora le dice que Edward está realizando una prueba, por eso tiene prohibido intervenir, ya que así como acepta que defienda a Will, también debe aceptar las preocupaciones legítimas de Edward, por eso hará que juzgue si el prota es digno o no de aspirar a ser magia Banner. Nogran le dice que es demasiado cruel que se enfrente a Edward, ya que es quien más cerca está de ser un magia Banner, y aunque lo hayan derrotado es un ascendido, alguien que llegó a la cima. Edward por su parte continúa atacando, y el prota se da cuenta que aunque esté usando hechizos de bajo nivel su poder era enorme. Después intenta atacarlo por la espalda, pero Edward crea una barrera que lo protege, y le pregunta si realmente cree que podrá destrozar su escudo. Luego lo manda a volar y le destruye sus lentes, y Will se da cuenta que lanza hechizos sin conjurar, y que es demasiado bueno tanto en defensa como en ataque. Edward le dice que solo usará dos hechizos, sus llamas negras para quemarlo, y su escudo para repeler su comportamiento salvaje. Luego comienza a preparar una lluvia de ataques, así que Will empieza a correr, y Kiki aprovecha este momento para poder escapar. Edward menciona que aquellos sin talentos deben desaparecer, y tras estas palabras comienza a atacar, y mientras se sentía en una orquesta, Will estaba siendo golpeado por todos lados, recibiendo ataques sin parar. Tras recibir muchos queda al suelo agotado, y piensa que no puede vencerlo. Además se da cuenta cómo es un mago de primer nivel. Después desea poder tener su espada, y al mismo tiempo Colette espera que el prota esté bien, ya que la lección extra de Edward le da mala espina, y piensa que lo está torturando y dándole latigazos. En ese momento ve llegar a querido, y el gatito empieza a rasguñar el castillo del prota. Colette entonces siente que Will está en peligro, y abre el casillero
lo que rasguñaba Kiki, volviendo con el prota emo que estaba tirado en el suelo, y Edward le dice que los Magia Banners son la élite de los magos, por eso si no puede vencerlo jamás llegará a tales alturas. Luego le hace una pregunta sobre la batalla de Garzaronzo, que cuántos magos fueron necesarios para acabar con la rebelión de 10.000 enanos. Will no respondía e intentaba levantarse, así que Edward le pisa la cabeza, y le dice que fue necesario un solo mago, y que agitar una sola varita aniquiló a 10.000 guerreros enanos, y que así es como funciona el mundo, por eso una espada jamás estará al nivel de una varita. Además le dice que se olvide de sus estúpidas fantasías. Will levantándose le dice que a pesar de eso piensa llegar a ser Magia Banner, y Edward le pregunta qué le impulsa a pensar así. Will entonces saca los lentes que le dio el Faria, y responde que quiere estar con la persona que quiere, y que quiere cumplir la promesa que le hizo. Edward dice que es una estupidez, y que es inaceptable que un amor mundano le impulse a alcanzar el pináculo de la magia. Will dice que puede que sus razones le parezcan ridículas, y que el camino sea duro, pero aún así llegará hasta el Faria y verán juntos la puesta del sol. En ese momento llega Colette y le lanza la espada, y Will al tomarla le agradece por su ayuda. Luego se pone sus lentes y se prepara para pelear, y Edward comienza a atacarlo, pero Will atraviesa su magia. Edward al ver esto se da cuenta que es una espada de Moria, pero aún así lo rodea con su magia. Al ver tremendo poder, Will sentía miedo, ya que siente que puede arder por esas 1000 llamadas terroríficas, pero aún así tiene que hacerlo, ya que esto es lo que lo separa de los Magia Banner. Después se dirige a su maestro y empieza a ser atacado. Aún así se logra librar, y menciona que la batalla de Garzaronzo es mucho más, ya que un valiente guerrero enano llamado Gareth siguió luchando tras quedarse solo, y pese a todo consiguió dar un solo golpe. Por eso en honor a su heroísmo los magos reconocieron su valía. Después trae a su maestro lanzándolo en los escombros, y salta hasta el techo para impulsarse hacia él. Con esto logra cortar su barrera, y así finalmente logra asestarle un golpe. El profe estaba enojado porque Will pasó la prueba, pero aún así le dice que se ganó los 5 créditos. Colette al ver al prota en el suelo va a su rescate, y por otro lado la directora dice que ya está decidido. Nora menciona que el prota optó por lanzarse al ataque, y que se ocultó y atacó desde un punto ciego. La directora dice que fue justamente así, y que lo hizo con un golpe tan poderoso como para atravesar ese escudo, un golpe capaz de superar la magia, y que de verdad era como si no le importara nada. Por otro lado, fuera de la Academia de Magia, vemos una chica preparar la cena, y dejar todo listo con detalles para cuando vuela Will. Además menciona que ya es muy tarde, y que espera que el prota llegue pronto. Por otro lado, Will recuerda cuando Elfie le dio los lentes y se despidió, y le grita que también llegará a la torre aunque no tenga magia, aunque todos los intenten separar, y la alcanzará cueste lo que cueste y cumplirán su promesa, para que así juntos vean la puesta del sol. Elfie se conmueve por sus palabras, y le dice que lo estará esperando. Luego se va y el prota se pone a llorar, y le dice a su maestro que esta es la última vez que llora así y se siente tan patético. Volviendo al presente vemos a Will repartiendo periódicos en la capital, y mientras corría por unas escaleras todo se le fue al carajo, pero debido a su gran velocidad atrapa todo en un momento, aunque se le había escapado uno. Al ir a recoger el periódico lee una noticia que le interesa, que dice que el Faria creó una nueva magia original, y que es la primera en lograr inventar 2 hechizos. Will se alegra al verla triunfando, y se repite a sí mismo que no puede quedarse atrás. Luego lee que el Instituto Superior ha enviado un encargo a la academia, y que la cliente es la propia Faria. Al ver la noticia grita sorprendido, y después se dirige con Rusty para pedirle que cree un objeto mágico. Rusty, que al parecer es hombre y no mujer, le pregunta por qué está tan emocionado, y el prota le dice que Elfie envió un encargo, y que por eso tiene que ir. Rusty le pregunta qué pasará con sus lecciones, y Will responde que hoy no tiene clases, por eso le da prioridad a esto. Además menciona que el encargo es conseguir núcleo y hielo de los Floorwalkers, y que necesita muchos catalizadores mágicos, y el objetivo está en el 4.º piso, así que necesita los objetos mágicos. Rusty dice que tiene un compañero de cuarto muy directo, y que ya hizo las mejoras a la anterior versión. Después le da los objetos, y el prota le agradece por su ayuda y se estaba por ir, pero antes Rusty le da un pan y le pide que se cuide. Luego nos cuenta que la reina maga Mercedes, una de las grandes pioneras, dijo lo siguiente: todo nace de la mazmorra, hijos de la magia. Usen su sabiduría y recorran su camino. Conviertan lo desconocido en conocido y conquístenlo. Todo está conectado. Por otro lado, vuelve al 4.º piso de la mazmorra, y allá había un gran grupo de estudiantes para cumplir el encargo de Elfie. El prota dice que no esperaba menos, y en ese momento Sion causa un gran alboroto al reventar todos los Floorwalkers. Él dice que estos debiluchos no son nada comparado con el prota, y Will al verlo dice que Sion es increíble, aunque parecía bastante enojado. Después va a otro lugar para buscar más Floorwalkers, y ahí se encuentra
una estudiante en peligro. Will, sin embargo, con su gran velocidad vence a los monstruos en un instante, y la chica al verlo se pregunta qué pasó, ya que le parecía raro que Will use una espada y no su magia. El prota le pregunta si está bien, y ella le dice que sí y le agradece por salvarla. Además se presenta como Iris, una estudiante de cuarto año. Mientras tanto, Noran en su clase explica que en este mundo crear magia nueva es todo un logro, uno tan enorme que te hace avanzar a la torre. La magia nueva suele portar el nombre de su creador, o toman su nombre de palabras relacionadas con ellos. Ese es el caso del hechizo de magia oscura Dark Darbicans. Su nombre proviene de un mago ancestral, Darbicans el apagafuegos, es decir que si uno de ellos crea un nuevo hechizo, su nombre pasará a la historia. Los alumnos comentan que lo hice como si fuera fácil, pero es una forma poco realista de querer avanzar. Esta chica pregunta entonces si les parece increíble, y Noran responde que lo suyo es una locura, algo realmente increíble, y que jamás existió el incapaz de crear dos hechizos originales. Todos empiezan a elogiar al Fari y pensaban unirse a la facción del hielo, y Cole dice que esa amiga de la infancia de Will es increíble. Esta chica le dice que se le nota en la cara que está celosa, y que seguro piensa que ella le robará a Will. Cole le dice que no le estupieces, y debido a toda la bulla Noran les pide que se callen. Ambas se disculpan por eso, y Colette se pregunta si Will acaso estará en la mazmorra por ella. Volviendo con el prota, Iris le pregunta si es el chico mayor estudioso del que todos hablan, el que no puede usar magia, un negado sin precedentes. Will le dice que sí, aunque le parecía bastante curioso su último apodo, y le pregunta si no le parece raro que no tenga talento, y si no lo despreciará por eso. Iris dice que no despreciará a la persona que lo salvó, y que aunque no pudo usar magia respeta mucho a la gente que tiene su propio don. Will se pone algo nervioso, y para cambiarle de tema le pregunta sobre el encargo. Ella dice que le quiere ser útil a la magia Banner, y que algún día será una de las que mantengan el cielo. En ese momento Will nos cuenta que no conocen el cielo real, y que su mundo está oculto. La gran energía mágica de los magia Banner lo oculta todo, y crea un falso cielo, la gran barrera, y que según la historia cuando la barrera caiga, la oscuridad engullirá de nuevo al mundo y dará inicio a la calamidad. Cuenta también que los estudiantes no solo aceptan encargos por admiración a los magia Banner, sino porque creen que ayudarán a mantener el cielo. Después Iris le dice al prota que tuvo el honor de conocer el Faria, y que jamás la iba a olvidar. Estaba sola en la mazmorra y en todo un aprieto, la rodeaban monstruos y no sabía qué hacer, pero entonces algo congeló a todas las bestias, y al verla quedó deslumbrada por su presencia. Cuenta también que tuvo la oportunidad de hablar muchas cosas, y que hará lo que sea por ella. En ese momento Will empieza a seguir a Kiki y revisa el suelo. Iris al verlo le pregunta qué está haciendo. El prota dice que cuando los Frostwalkers se mueven dejan un rastro de fragmentos de hielo, pero estos son más del doble, lo que significa que ahí delante hay un enorme, y ese es un lugar que el resto no podrá encontrar. Mientras avanzan Iris le pregunta cómo lo sabe, ya que no puede usar magia, y Will le dice que la magia es increíble, pero no cree que sea absoluta, en especial dentro de la mazmorra. Además tiene su propia sabiduría, y el resto lo cubre la experiencia. Luego llegan al centro de todo, y en ese momento un monstruo los ataca desde arriba. Will rápidamente salva a Iris, y al ver al monstruo dice que es un Frostrex, el Frostwalker más poderoso, un enemigo de más de nivel 5 y que vale 6 créditos. El monstruo lanza un poderoso rayo que congela todo a su paso, pero Will logra esquivarlo y poner a Iris segura. Luego le pide que se quede aquí, pero ella le dice que no lo haga, ya que los ataques físicos no sirven contra ese monstruo, y que lo congela todo al instante. Por eso lo llaman matenanos, y que solo se les puede atacar con magia a distancia. A Will sin embargo le vale pepín y se prepara, y dice que ya ha derrotado a varios como él. Luego se dirige hacia el monstruo y esquiva su gran rayo de hielo. El monstruo desesperado ataca por todos lados, y Will usando lo que le dio Rusty logra engancharlo. Con esto empieza a correr alrededor suyo, y tras rodearlo por todos lados lo logra inmovilizar. Además menciona que el monstruo es débil contra el fuego y ataques explosivos. El monstruo intenta congelar a Will, pero el prota activando los explosivos lo logra vencer. Tras disiparse todo el humo le agradece a Rusty por los objetos mágicos. Iris al verlo cambia expresión, y menciona que los rumores que circulan sobre él no corresponden con la realidad. Además que debe buscar una forma de reportar esto. Will por su parte recoge el núcleo de hielo y le pide a Iris que vuelvan. Y luego vamos a Mercedes Caulis, la torre del mago. Ahí Iris menciona que Will no puede usar magia, pero lo compensa de una forma muy creativa. Además tiene buen instinto y experiencia para el combate. Por eso aunque no es un mago, es un guerrero con mucho talento. Tras llegar a una puerta y cambiar su apariencia entra y se inclina ante estos tipos. Ellos son los Magia Banner, Cariot, Eleanor, Zeo y Elfaria. Iris les pide un momento de su tiempo y se disculpa por interrumpir. Cariot le dice que solo están haciendo otra de sus aburridas reuniones, y que si atravesaran la barrera ahora el mundo estaría perdido. Eleanor menciona que necesitan más brotes prometedores para leer el destino, y que no pueden permitir que se cumpla la profecía. Zeon le pregunta a Iris, quien en realidad se llama Watcher, si encontró a alguien que sea de utilidad. Ella dice que descubrió a alguien interesante, alguien que no puede usar la magia, y su nombre es Dulcefur, y recomienda que acceda a la torre. Cariot y Lenor le dicen que no, pero Zeo dice que
parece divertido, mientras que el Faria no decía nada. Eleanor dice que no quiere estar rodeada de más gente inferior, y Seo la confronta y le dice que es de mente muy cerrada, ya que le aceptaría hasta un enano si fuera de utilidad. Eleanor dice que todavía no entiende qué hace aquí un hombre como él, y Cario calmándolos le dice que no se apresuren, y que pronto será el gran festival de magia, por eso decidirán tras ver los resultados. Seo dice que es una buena idea, ya que los más útiles llegarán hasta la cima solos, y si no lo logran es porque no dan para más. Después finalizan la reunión, y todos los magia banner excepto el Faria se van. Iris le dice al Faria que ese joven del que habló es muy interesante, y ella con una sonrisa dice que siempre esperará a Will.